Bueno, si les parece, arrancamos. Sí, sí, Y si para tenemos no... más gente que se suba, ¿no? Se suba al carro. Bueno, quienes organizamos el colectivo Trabajadores por la Ventana, que es una agrupación de docentes, activos y jubilados, que, bueno, venimos desarrollando una tarea político-sindical hacia el interior del ADMER y por fuera del ADMER también, porque, bueno, entendemos que el colectivo docente hoy está atravesando una situación muy complicada, muy compleja, donde la sindicalización por ahí, a la que aspiramos todos, está muy cuestionada. Y bueno, en ese sentido nosotros tenemos una pata adentro y una pata para aquellos compañeros que por distintos motivos no se han afiliado al sindicato docente, en este caso al MER. Así que con toda tranquilidad, bueno, convocamos a todos aquellos docentes que quieran discutir ideas, planteos y demás educativos. Y bueno, nuestros dos ejes fundamentales de esta pequeña organización es la escuela pública, la defensa, la igualdad de oportunidades, y todo lo que conlleva la historia de la escuela pública, gratuita y laica en la Argentina, científica, que, bueno, tan manoseada y maltratada está hace bastante tiempo. Y el otro eje fundamental que nosotros trabajamos es el tema ambiental, para el cual esta instancia tiene este valor. Bueno, como sociedad todos conocemos, estamos atravesados en una crisis civilizatoria, una crisis de todo tipo, pero también de una crisis de carácter social, ambiental, cultural, económica, política y demás. Estamos en una situación de mucha fragmentación, una situación muy compleja a nivel planetario y a nivel sudamericano y regional también. Nosotros vamos a tratar de introducir la charla de Lucas, que le agradecemos la generosidad y el tiempo que nos está dedicando, porque es un militante de la escuela pública, pero un militante socioambiental íntegro, que a pesar de su jubilación es un militante muy activo, y bueno, y que combina su vida entre Chubut, que tiene familiares, y una historia de vida y de lucha, y la provincia de Entre Ríos, pero no solamente eso, sino que también formamos la organización plurinacional por el agua para los pueblos, en la cual ha sido convocado y ha visitado y acompañado y siempre positivamente a todas las luchas ambientales que se dan en todo el país. Es importante que nosotros marquemos desde un acontecimiento, pero en proceso, en algo más estructural, porque nosotros vivimos en un... se simplifica tanto en esta realidad, se simplifica todo, parece que lo que se plantea son cuestiones categóricas, y bueno, acá hay historias, hay procesos por los cuales se llegan a distintas situaciones. Nosotros como entrerrianos tenemos que ejecutar esa memoria en proceso, y lo primero que se me viene a la mente, lo que tenemos varios años ya encima, es las luchas ambientales en contra del Paraná Medio que desarrollamos en la década del 90 y que pudimos detener esa mega obra con gran potencia y poder económico de las multinacionales que querían represar nuestro Paraná a la mitad, digamos, al Paraná Medio. Y como docentes tengo el orgullo de haber sido parte de ese movimiento que se dio en la provincia de Entre Ríos, en la provincia de Corrientes y en la provincia de Misiones, de una concientización desde las escuelas y una movilización que nunca más vi desde el punto de vista ambiental en la provincia de Entre Ríos, pero que por supuesto que uno anhela que la participación popular, la participación de la docencia, la participación de los estudiantes y de los docentes sea cada vez mayor en este compromiso por el ambiente, porque en esto se nos va la vida misma, porque nuestro planeta está muy amenazado por distintos lugares.
Entonces me parecía importante rescatar la memoria de esos años 90, destacar las luchas que se vienen dando acá en Entre Ríos con el tema agrotóxico, las escuelas rurales y demás, con las distancias. Muchos de nosotros participamos de la Ronda de los Martes en Paraná, que se realiza todos los martes, hace ya 200 y pico de marchas, para que la provincia de Entre Ríos quede libre de agrotóxicos. Y bueno, pero como docentes, en particular, nuestro rol, me parece importante destacar que nosotros tenemos la posibilidad en nuestra currícula de trabajar lo ambiental transversalmente. Y se me ocurre, qué sé yo, el río Paraná está cargado de historia. Por el río Paraná se enfrentó Urquiza, pasaron las tropas para derrotar a Rosa, los charrúas se manejaban, los guaraníes se manejaban en la costa del Paraná. Es decir, el Paraná como hecho histórico, como como contexto de una currícula que podría ser tranquilamente abordada desde una multiplicidad de disciplinas. Bueno, y eso lo tenemos como posibilidad en la currícula de Entre Ríos, como pueblos originarios, como la ESI y demás. Finalmente, decir que el marco normativo en el cual uno se puede sostener desde la docencia, en forma piramidal, hay que partir del artículo 41 de la Constitución Nacional, que habla del ambiente equilibrado y sano, de la Ley General del Ambiente, que es una ley marco de la nación, de la Constitución de Entre Ríos, que es una de las más progresistas en tema ambiental, que por ejemplo protege los humedales, más allá de lo que pasa en la realidad concreta, y además de la ley específica de desmonte, de glaciares, etcétera, etcétera, etcétera. La ley Yolanda, que existe para que los funcionarios públicos tomen conciencia del problema ambiental, del acuerdo Escazú que se firmó hace un par de años, que tiene que ver con la información pública, con la participación popular y con el acceso a la justicia ambiental. Y por último, la ley de educación integral ambiental. Así como hay una educación de educación sexual integral, hay una ley de educación integral ambiental. Es decir, instrumento para trabajar en la escuela tenemos más que sobrado. Tenemos leyes protectoras un montón, pero eso no está alcanzando para detener semejante atropello al ambiente que está generando este sistema capitalista depredador y contaminante. Lo presentamos a Lucas Fossati y le preguntamos quién es y que nos cuente quién es Lucas Fossati para empezar esta conversación, este intercambio. Muchas gracias, Lucas, y muchas gracias a los que están presentes. Bueno, gracias a ustedes por integrarse acá a compartir más que nada una experiencia de intercambio y de pareceres, de opiniones y alternar experiencias e intercambiar las vivencias cotidianas que hemos tenido a lo largo de la vida. Y bueno, mi nombre ya lo conocen, es Lucas Alberto Fossati, soy un ser humano más, un vecino más, un docente de los tantos que luchan en este país. Y bueno, nací en Entre Ríos, en la localidad vecina de Crespo, acá la vecina Maricel. Seguí un pueblito pequeño donde podemos nombrar, era una estación más bien ferroviaria. Allí se enclavaron muchos inmigrantes de distintas latitudes que llegaron prácticamente entre 1880 y antes también, y este pueblo se fue conformando a partir de la década del 1900. Allí vivieron mis bisabuelos, allí tengo más bien parientes muertos que vivos, solamente vive un hermano mío y unos familiares. Sí, tengo 10 hermanos que viven en distintas partes del país, en Buenos Aires, en Entre Ríos,
y sobre todo, ya de los 10 hermanos, que de los 12 que éramos, quedamos 7. Tuve la oportunidad de estudiar en la escuela Alberdi, una escuela que para mí una gran escuela, que tiene mucho por dar y que ha dado mucho al país, desde donde se desarrollaron, estudiaron y capacitaron centenares y miles de maestros que se fueron desparramando a lo largo y a lo ancho de todo el país. Me recibí en el año 1983 y ya en el 1984 estaba trabajando en la Patagonia Argentina, en Chubut. Previo a eso tuve una pequeña experiencia en la provincia de Corrientes y fui a conocer el Chaco. Se ve que ya venían las ganas de trabajar en los lugares más inhóspitos. Fui convocado por el entonces gobernador que recién ingresaba, Montiel, con Escúa, Felipe Escúa, más allá de la participación como ministro y las opiniones que pueda haber, como director de escuela, fue un gran director. Nos dio la oportunidad de estudiar, contando con pocos recursos, podíamos trabajar y bueno, y ganarnos el lugar, digamos, porque cuando entramos a estudiar allí, la beca se dividía un poco en el trabajo diario como celadores, en la parte de ayudantía en el comedor, el trabajo en las granjas, el trabajo en la experiencia agro. En ese tiempo eran todas agroecológicas, porque no se conocía nada que fuera desde el membrillo que se fabricaba, la cosecha de las mandarinas, de toda la producción que se daba allí, la parte industrial, la parte pedagógica. Y bueno, esa experiencia me permitió poder estudiar y bueno, después migrar hacia el sur. Y contaba esto porque, bueno, por el promedio, las actividades que había desarrollado, fui convocado como mejor promedio por en el entonces gobernador Montiel. Y bueno, me pareció que no era lo que quería y bueno, preferí buscar mis propios horizontes y mis propios caminos. Y no obstante, muy agradecido, ¿no es cierto?, porque fue una oportunidad importante, porque en ese momento me ofrecían trabajar tanto en el ministerio como elegir un lugar diferente de la provincia. Y la situación digamos, itinerante, un poco nacida quizás desde los bisabuelos, eso me motivó a no aceptar y buscar lugares un poco difíciles. Fui a buscar trabajo al Chaco, a la parte Juan José Castelli, la zona más difícil. Fuimos con 5 compañeros de estudio y bueno, terminamos trabajando unos meses en zona inhóspita de Corrientes y después se dio la posibilidad de trabajo en el sur, también una zona alejada. Y bueno, y terminé llegando a Comodoro Rivadavia. De allí viajé a la localidad Sarmiento en un micro y desde allí me dirigía a, a la zona del Senguer, en la frontera, prácticamente en la zona limítrofe con Chile, en esa zona. Así que en ese paso, bueno, trabajé en la docencia desde el año 1984 hasta el año 2016, prácticamente más de 32 años en la actividad docente. Fui maestro de escuela, maestro rural, tuve la oportunidad de ser director interino, vicedirector de escuela, también tuve la oportunidad de ser normalizador, no conforme con la Ley Federal de Educación, en esa época teniendo toda la posibilidad, como diría entre comillas para algún amigo, ascender, prefería el llano y seguir trabajando de maestro, así que volví a mi tarea de maestro de escuela. Tenía más tiempo para la militancia, que era
lo que de alguna manera me gustaba y seguí integrando agrupaciones de lucha en diferentes niveles, tanto en la lucha de alternancia docente como la socioambiental. Y bueno, eso es un poco todo. Tuve la posibilidad de militar desde sus inicios en el movimiento No a la Mina, cuando se sucede el plebiscito del año 2003, pero ya antes, en el 2001, con distintos colegas y compañeros de lucha, que bueno, por ahí, si hay tiempo después vamos a nombrar. Y bueno, en Chubut para mí fue un lugar donde pude conocer, participar directa e indirectamente. Aquí se desarrolló el movimiento socioambiental muy importante, que fue un jalón en la lucha, que es el movimiento antinuclear Chubut, donde un personaje muy importante, Javier Rodríguez Pardo, que murió por allá por el 2015, en la década del 86, ya cuando Alfonsín tenía en sus manos el proyecto del repositorio nuclear, fue la primera provincia que le dio el rechazo total, y bueno, y ahí se fue dando digamos, el entramado de luchas socioambientales que se tejieron, y el 17 de junio del año 1996 se dio el rechazo fundamental al intento del menemismo, que pretendió instalar un repositorio nuclear único en el mundo, con una profundidad y prácticamente sistemas de instalación muy amplios, que era prácticamente el sepulcro o el basurero nuclear más amplio del mundo. Así que allí comenzaron las luchas socioambientales fuertes en Chubut. Mencionaba el Paraná Medio, la lucha que dio Gualeguaychú con el tema de las pasteras. Así que, bueno, acá en Chubut se fue dando la lucha socioambiental fuerte contra la instalación del basurero nuclear en la década de 1986. Ya Alfonsín lo tenía a su firma, y la lucha y la resistencia en Chubut le dijeron no. Posteriormente, el 17 de junio del año 96, fue la gran marcha de más de 5.000 personas, que sobre todo jóvenes, donde Javier, alguno de ustedes tal vez lo conoció, Javier Rodríguez Pardo, recorría pueblos, escuelas y comunidades, y se dieron muchas ordenanzas municipales diciéndole no al basurero nuclear, no a la actividad nuclear. Y bueno, y desde allí se fueron tejiendo actividades tanto de luchas socioambientales, pero habría que nombrar para atrás también el Treleguazo, donde Trelew le dijo no a la dictadura militar allá por la década del 70 al 80, y donde también hay participación de muchos docentes entrerrianos, como de distintas partes del país, que vivieron y vivenciaron esa etapa. También en la Patagonia sería muy triste no mencionar la trágica historia de la Patagonia rebelde, que en la época de Irigoyen, ustedes, no le voy a hablar de historia porque ustedes saben historia mejor que quizá uno, ¿no es cierto?, o cualquiera, pero sí es importante hablar de que en 1880 el Partido Autonomista Nacional llevó adelante el gobierno, uno de los gobiernos más genocidas y tan genocidas como tantos otros, donde más de 36 años llevaron adelante el plan de exterminio y mal llamada la conquista del desierto, donde prácticamente exterminaron a todas las comunidades originarias en la Patagonia. Y menciono esto ¿por qué? Porque en ese contexto también, allá por la década del principio del siglo del 1900 a 1922, 1929, si nosotros hacemos un gobierno del PAN entre 1880 y 1916, tenemos el gobierno de Roca, después tenemos el gobierno de
Irigoyen, y, ¿no es cierto?, ahí el comienzo, digamos, entre comillas, de la democracia representativa, si se puede decir, con algunos votos de algunos sectores, y después del 30 en adelante, después de la caída del gobierno de Irigoyen, tenemos la década infame y después el nacimiento del gobierno peronista, que bueno, todo esto hay que mencionarlo. Bueno, en todos estos tiempos hubo luchas y periodos entre luchas y grandes movilizaciones en la Patagonia por la defensa del territorio, de los bienes comunes que antes se les denominaba recursos naturales. Bueno, pero para la cuestión, digamos, desde 1984 al año 2016 tuve la posibilidad de participar en 1986. Yo llegué en el año 1984, pero en el 1986 participamos de una gran huelga de hambre en Comodoro Rivadavia, y allá por Semana Santa corría el año 1986. Bueno, y se dieron estas luchas que César mencionaba, la alternancia de la lucha por la defensa de la educación pública, los contenidos por la defensa de los derechos laborales, contra la precarización laboral y todas estas cuestiones que hoy siguen, ¿no es cierto?, tan fuertes y que se vienen muy fuertes, sobre todo con este fenómeno de la inteligencia artificial y con la Agenda 2030 que quieren barrer con la educación pública. Y bueno, esto se da en un proceso de lucha. La vida cotidiana se va a desenvolver entre el ir a trabajar, volver a la casa y el tiempo libre, que por lo general en jornada completa era de las 3:30 de la tarde en adelante, la militancia, el encuentro con vecinos y el digamos, articular tiempo y espacio para poder llevar adelante. Y lo cuento esto porque tiene mucho que ver con el día a día cotidiano. Yo a veces le comento a los chicos de la multisectorial por los humedales allá en Paraná, que a veces tenemos que darnos el tiempo y la fuerza para ir dándonos la validación a cada acto cotidiano. No se dan los grandes procesos tanto en la lucha docente como en las luchas socioambientales si nosotros no masticamos el día a día. Yo lo veo ahí al Ramón, que está por ahí, en donde lo sigo por el Facebook, como a cada uno de ustedes, que esa actividad cotidiana de poner un árbol, de encontrarse con los chicos, de dar una charla, de participar en otra ciudad, bueno, eso fue lo que fue permitiendo tanto acá en Chubut como en el resto del país, dar la resistencia tanto a la flexibilización laboral y a las famosas escuelas charter que Menem y en la época de suministros, y Chubut tuvo dirigentes sindicales que empezaron por la dirigencia sindical y terminaron anclados en el más profundo menemismo, llevando adelante las políticas neoliberales más nefastas. Y eso es muy triste porque son deudas pendientes. Nosotros hoy en Chubut tenemos a un gobernador que responde a las huestes de lo más nefasto que fue escribano de Lázaro. Entonces mucha gente por ahí nos pregunta cómo puede ser que en una provincia tan luchadora tengamos lo que tenemos. Y bueno, a veces se da por un voto más, un voto menos, que con el 30% determinados personajes lleguen a cumplir funciones vitales en los gobiernos. Pero para no detenernos en eso, digamos, diría que Chubut es una provincia que participó de la lucha contra la instalación de los nefastos proyectos nucleares, el proyecto del repositorio nuclear, proyecto de instalación de la megaminería, proyecto de instalación en lo que es la zona de lo que hoy, no sé si ustedes conocen, el lago Fontana y lago La Plata. Allí se pretendió instalar otro proyecto llamado Prima Clima, que era un proyecto disfrazado
bajo la supuesta investigación tecnológica para la preservación y contra la tala de la lenga. La lenga es una planta muy importante y un tipo de madera muy apetecido por Alemania y por países de la Unión Económica Europea. Pero este proyecto tenía una pata de investigación encubierta, digamos, tenía como un título, cartelería, digamos, investigadora, pero en realidad no era más que el cateo, la prospección, la exploración y el futuro de la explotación megaminera. Encubrían una actividad con otra actividad, digamos, forestal, de investigación, muy típico de estos tipos de proyectos que en la Patagonia se dieron mucho y que nosotros, gracias a los vecinos, los vaquianos, podíamos identificar, denunciar y combatir. Así que este proyecto Prima Clima también fue duramente rechazado por el pueblo del Chubut y se le dijo no. Centralmente, para que lo puedan entender bien, Chubut es una región que representa la sexta reserva de minerales nucleares del planeta. Junto con Río Negro, Santa Cruz y otra parte de la Patagonia, tomando el río Colorado, la vieja concepción digamos, de la Patagonia que nos daban, hay una especie de lengua que se va dando desde el norte de Río Negro hacia Chubut y Santa Cruz y representa la sexta reserva de minerales nucleares y la megaminería se divide en tres, digamos, la megaminería evaporítica, que hoy ustedes están hablando del litio, que se puede dar en zonas de salario o zonas rocosas, la megaminería metalífera, que ahí hablamos de oro, plata y otros minerales, no les interesa el hierro ni nada de eso para trabajar o construir, les interesa saquear, hacer extractivismo y contaminar. Y la otra es megaminería, que es muy oculta, pero muy solapada, y que es la megaminería radioactiva. Aquí hablamos de uranio, hablamos de torio y otros minerales de importancia nuclear y estratégica. Para tener una idea, por ejemplo, para obtener 1 kilo de uranio se necesita moler una tonelada de roca, pero para moler una tonelada de roca se dinamitan prácticamente una manzana entera, en donde al hacer voladuras a cielo abierto, donde se ponen dinamita en una cancha de fútbol, por ejemplo, se colocan las dinamitas y se hace la voladura a cielo abierto. Cuando esta voladura se hace a cielo abierto, se desprende una gran nube de polvo. Esa gran nube de polvo desprende metales pesados. Y aquí estamos donde en las zonas de minerales con radioactividad se desprende un gas llamado radón. Esto tiene la capacidad de movilidad de 16 mínimos kilómetros por hora, lo cual, por ejemplo, si se hace una voladura a cielo abierto a 300 kilómetros de acá, nosotros a un viento medio de 50 kilómetros, estamos hablando de que prácticamente en 3 horas tenemos el radón y los materiales radioactivos a 300 kilómetros a la redonda. Ni hablar con vientos de 80, 90, 100 kilómetros que a veces se dan en la Patagonia. Así que hay muchísimas razones que yo no las voy a explicar aquí porque sería muy largo y muy extenso y no me gusta mucho el abordaje específicamente técnico porque no es nuestro motivo, creo, de esta charla, pero sí mencionarle que, por ejemplo, digamos, el argumento solapado de los científicos, hasta de Grabois, de Massa, de Larreta, de Morales, de quien puedan nombrar hoy en el escenario político partidario, hablan del plan nuclear. El plan nuclear no consiste nada más ni nada menos que en dotar de
de miles de toneladas de materiales radiactivos para el desarrollo de la lucha, digamos, militar, el desarrollo imperial de vastos imperios como la OTAN, la Unión Europea, Rusia, Estados Unidos, China. No, es un problema geopolítico vital, como el entramado del famoso proyecto IRSA, que tiene por objetivo el tejer estructuras para facilitar el saqueo del extractivismo y la contaminación a lo largo y a lo ancho del país. Hoy nos encontramos con nuestros hermanos jujeños luchando contra el extractivismo de la megaminería vaporítica del litio, la destrucción y con esta reforma que lo que pretende avasallar los derechos humanos de los pueblos a la consulta libre, previa e informada, como los derechos ancestrales de nuestros pueblos. Esto se ha dado a lo largo y a lo ancho de todos los territorios, tanto del norte hacia el sur. Es así que este IRSA, hablamos de agrotóxico, de plan nuclear, de megaminería, de las pasteras, de las represas, de la dotación de todo tipo de infraestructura para generar las condiciones para el no pago, para el pago de la deuda externa y para garantizar con el endeudamiento externo la firma en letra chica de lo que representa una hipoteca con los bienes comunes y con los mal llamados recursos naturales de la deuda que se va acrecentando a lo largo y a lo ancho del país, porque las deudas se asumen a nivel provincial y a nivel de los municipios. Hoy, si hablamos de Entre Ríos, capaz que hasta Tabosi tiene deuda externa. Y no sé, por decir, digo, un pueblito cercano de Entre Ríos, ahí, Viale, Crespo, Seguí, ni hablar de Paraná, Gualeguaychú, Concordia. Bueno, nosotros lo que les puedo relatar un poco. Lucas, ustedes corten, si hay alguna pregunta, porque ahí Lidia pregunta, hizo un escrito. Sí, por ahí yo no voy mirando mucho, vos andás moderando y cortando. Yo no tengo problema de tiempo. Bueno, la idea era que hablara entre 35 y 40 minutos, bueno, estamos a los 30. Si hay alguna pregunta puntual, si no, vamos intentando dar un cierre provisorio como para dar una síntesis. Bueno, para sintetizar, digamos, por ahí, no sé cómo era la convocatoria de hoy, pero como ponían docente jubilado, bueno, lo que puedo decir que vivir en Chubut es una vida de lucha. La otra es una vida burguesa sometida a los designios de las políticas neoliberales que lleva el gobierno provincial como diferentes gobiernos nacionales. Eso no lo voy a explicar demasiado porque ustedes lo viven cada día en cada lugar, pero se suma el conflicto porque nosotros tenemos conflicto en el mar argentino por la instalación de la petrolera, el gas. Se ha hecho la Universidad de Quebec ha hecho una exploración bajo un supuesto plan de investigación de la costa marítima de todo el mar argentino, y bueno, en Chubut se ha denunciado el plan nuclear, se ha denunciado el IRSA, se ha denunciado las autopistas y infraestructura del IRSA a nivel de la Patagonia en general, y bueno, y se ha logrado en el año 2003 el plebiscito, que no es poca cosa, que se logró una derrota importante a las empresas mineras encabezadas por la Meridian Gold, una empresa que pretendió instalarse en la localidad de Esquel, que con la suma de la lucha docente, de científicos, de diferentes personas, vecinos en general, logramos que, llevándolo a un plebiscito, se diera un profundo rechazo. Y posteriormente, para ir cerrando y sintetizando, nosotros no nos quedamos dormidos.
seguimos desarrollando el método de asamblea que nos permitió llegar a cada uno de los barrios, de los pueblos, y logrando un entramado y la conformación de la Unión de Asamblea de las Comunidades, que antiguamente se le llamaba Unión de Asamblea Ciudadana, Chubut, integrado a la Unión de Asamblea de las Comunidades del país, y a la UAP, la Unión de Asamblea de la Patagonia. Trimestralmente y anualmente nos reunimos mínimo 2, 3 veces provincialmente, donde asisten distintos colectivos, organizaciones y asambleas, y allí delineamos un plan de lucha, un diagnóstico de la situación y las tácticas y estrategias necesarias para lograr lo que hoy tenemos, que es más de 20 años de resistencia a la megaminería, y eso se han intentado instalar tanto desde el 2003 como antes. El 2012 fue una fuerte resistencia al marco regulatorio megaminero del fracking y nuclear. El 2018, el 2019 se rodeó legislatura, los legisladores tuvieron que salir por los techos, auxiliados por el poder político. En el 2021, que también fue una gran resistencia y que terminó con la criminalización de muchos vecinos. Y bueno, hay mucha historia aquí, por ahí 5 minutos no da para contárselo, pero hay perseguidos, criminalizados, tenemos desaparecidos, hemos vivido criminalizaciones importantes, persecuciones hostiles, y bueno, que por ahí eso nosotros los que estamos con unos años de más ya son cosas de todos los días y de la vida cotidiana. Podríamos hablar de la inteligencia artificial, de la chupada de teléfono, de mil cosas, de la cartuchera de Faraday, de cómo organizarnos en asamblea, de mil cosas, y cómo las luchas se fueron entrelazando también con los viales, con los estatales, con los vecinos de los barrios que luchan, los desocupados, los movimientos territoriales. No ha sido la lucha exclusiva del asambleísmo ambiental. Nosotros había una lucha de cualquier tema social y todos estábamos entramados. Pero bueno, la construcción de la Unión de Asambleas de las Comunidades nos permitió, sin dar lugar a los protagonismos, a los liderazgos, sino a la rotación y la alternancia de vecinos, esté quien esté, podríamos lograr que el pueblo, con propia autonomía y autoconvocatoria y autodeterminación, saliera tanto en el 2012, el 2003 como el 2021, y como estos días que salió por un dragado que están haciendo, el pueblo salió a la calle y logró volver atrás un dragado para que se den los pasos que tienen que dar, porque nosotros no estamos en contra de la pesca ni contra el dragado del río, pero sí contra los métodos que contaminan y que no permiten el respeto a la naturaleza y a las leyes que tanto defendemos y que hemos logrado con la lucha y con las puebladas que se han dado acá en el Chubut. Así que de esa forma, por ahí sintetizo y lo dejo abierto, ¿no es cierto? Porque esto fue una invitación de César que agradezco, y quedo a disposición también, y me ofrezco tanto en agosto, octubre, hasta mediados de octubre, porque tengo distintos viajes que por ahí realizo. No me gusta difundir mucho por razones propias de la actividad, y también porque hay mucha gente que tiene mucho más militancia pero me ofrezco a que si, bueno, por ahí nos invitan en algún lado, estar por allí, tomar el colectivo y llegar en un día y a la noche volver, que es lo que nosotros hemos hecho acá durante años. Yo no me caracterizo por mi actividad de charla, sino por mi actividad de salir a la calle e ir a recorrer los pueblos, recorrer los barrios y estar en el día a día con la gente. Y bueno, eso es lo que aprendimos del movimiento antinuclear y del esquelazo y del chubutazo. Así que bueno, lo que se pueda dar siempre que estemos por ahí es para sumar, no para ocupar un lugar, ni menoscabar y ni dar instrucciones ni didáctica de las luchas, porque cada lugar tiene su propia dinámica, su propia estructura, sus propios patrones, sus propias formas de concepción de las luchas. Así que bueno,
Lucas. Eso es humildemente en esos 35 minutos. Bien, Lucas, también haciendo una síntesis, este panorama que usted trazaba o que vos trazabas a nivel nacional, esto también se está dando a nivel Latinoamérica, es decir, cada país tiene aproximadamente los mismos problemas que tenemos acá nosotros. Sin duda, si me preguntás, la respuesta es, por ejemplo, el movimiento de la Unión de Asamblea de las Comunidades logró participar el año pasado en un encuentro que se dio en Guatemala, donde viajaron vecinos de comunidades nativas, integrados por vecinos del movimiento No a la Miquel, y lograron hacer un encuentro en Guatemala donde la misma empresa que pretende llevar adelante uno de los tantos proyectos, que es el proyecto Navidad de oro, plata, pero también de plata en especial, pero ellos no hablan de tierras raras y de minerales nucleares, porque lo que dicen es una cosa, y la gente de Guatemala estaba sufriendo la misma problemática. Entonces se dio la interconexión y también tenemos un hidrólogo, un limnólogo, Lino Pisolón, que viajó a Colombia junto con Silvia de los Santos, una abogada especializada en derecho ambiental, y que han participado en encuentros latinoamericanos donde estos conflictos se dan en México, en Guatemala, en Honduras, en Brasil. Hemos tenido derrames también importantes que han dado a conocer y defenestrado lo que es el discurso megaminero. Así que esto se da en Perú. El famoso plebiscito de Perú, junto con el de Esquel, fueron los dos primeros en Latinoamérica y que originaron las principales leyes contra la megaminería. El 2003, en marzo, 23 de marzo fue el plebiscito, y en abril ya teníamos la ley de prohibición, la 5001, y se obtuvieron más de 7 a 8 leyes contra la megaminería en el resto del país. Estos procesos se van dando también en distintos países porque hay una geopolítica de imposición que se da a nivel del capitalismo en general y su sistema extractivista, pero también de las grandes potencias disfrazadas como China, Rusia, la Unión Económica Europea. Así que Latinoamérica, yo siempre digo de que la Patagonia es ya el territorio que tanto Estados Unidos como China quieren convertir en el futuro Afganistán. Nosotros ya lo vemos porque a Facundo Jones Wala lo han metido preso. Estos días inicia el juicio el 27, y ese juicio no tiene más que otro objetivo que crear una persona, una especie de un Bin Laden para garantizar que, pero el vecino Facundo Jones Wala es un vecino luchador, un defensor de los derechos humanos, no es un criminal, es una persona, un ser humano, un vecino nativo de la región, y que tenemos que todos los argentinos pedir tanto la libertad como que no se le violen los derechos humanos y que sea respetado con la misma libertad e igualdad que todos los seres humanos. Así que nosotros vivimos acá, ustedes conocieron también las distintas situaciones que se han dado acá como foco y centro en la Patagonia. Inclusive, es más, el famoso submarino que es fondeado para nosotros, muchos que luchamos y somos pensadores y también opinamos, creemos que esto fue parte de un plan estratégico para llenar de barcos y de investigación el fondo marino del mar argentino, y que fue así tal cual lo dijimos. Ya lo veníamos diciendo hace 10, 15 años atrás con el famoso proyecto de la Universidad de Quebec. Ese proyecto de investigación terminó siendo lo que hoy es la lucha de Mar del Plata y la lucha de las comunidades costeras contra la instalación de las petroleras en el mar argentino, y el proyecto del oleoducto de Vaca Muerta hacia la costa marítima argentina. Así que no hay nada que no esté tejido y entramado en la geopolítica expansiva del capitalismo y sus tejidos y articulaciones junto con multinacionales. Esto
si no sé si responde la pregunta, y Latinoamérica es el escenario, lo que para Estados Unidos y otros países fue Medio Oriente. Bien, sí, creería que esa analogía de la Patagonia es el nuevo Afganistán, creo que es muy gráfico en cuanto a percibir un poco lo que la proyección a futuro que se tiene, es decir, la proyección presente y a futuro que se tiene, ¿no? Porque a veces uno está como muy en una burbuja, ¿no? En cuanto a distintas problemáticas, pero en realidad, como son situaciones geopolíticas, como vos decís, no es una cuestión de una burbuja, hay todo un proyecto para tratar de que Latinoamérica, y en este caso, especialmente la Patagonia, sea un lugar estratégico para todo lo que es el saqueo de la parte ambiental. Sí, hay nosotros algo que rescatamos profundamente es que cuando se hace una actividad y uno la hace con mucha vocación, perseverancia, persistencia, paciencia, pero también con sentimiento colectivo, y se van entramando estas redes que nosotros llamamos unión de asambleas aquí, no sé, ustedes creo que le llaman coordinación o distintas formas de asamblear juntos la provincia, por decir, de Entre Ríos, o todas las provincias. Nosotros tenemos una gran deuda que tenemos que integrar las luchas, unir nuestras fuerzas y nuestras luchas. Y ese es el gran desafío que estamos tratando de construir entre todos, y que es el gran propósito que tenemos por delante. Pues fíjate que si hablamos, por ejemplo, Entre Ríos, es una de las provincias que, si ustedes hacen un balance hidrológico de ahí, tenemos más de lo que representa, creo, el 60% del agua dulce del país, si no estoy mal informado, y están enclavados en la cuarta reserva del acuífero guaraní, y tienen más de 7.000 cursos de aguas. Y entonces, todo esto, si nosotros hablamos de agrotóxicos, fracking, la megaminería, el plan nuclear, la megaminería abarca el litio también, porque es la evaporítica, las cuestiones inmobiliarias, la posesión de tierras, todo lo que hace al extractivismo en general, las cuestiones petroleras, el fracking, todo es un plan perverso y un plan geopolítico llevado adelante a nivel mundial. Bueno, paremos ahí a ver si hay un compa que quiere opinar. Sí, sí, sí. Lidia. Hola, buenas noches, compañeros. ¿Me escuchan? Sí. Soy Lidia Campos y bueno, con varios compañeros de los 10 que estamos reunidos, ya nos conocemos, las luchas que estábamos. A Luca lo conocía ya en 2017, cuando en Vierna se consiguió rechazar la instalación de una planta nuclear ahí enfrente de la catedral, en una marcha multitudinaria. Bueno, y a Tata también. Nosotros la lucha en Allen, Alto Valle de Río Negro, es en contra del fracking, en defensa del agua. Y bueno, no sabía que quien iba a disertar era Lucas, que ya nos conocemos. Estuvimos en noviembre pasado, acá en Allen se realizó la tercera cumbre latinoamericana del agua para los pueblos. Y entonces, que decía, no sabía si todo él se estaba presentando y si todos íbamos a usar esa misma cantidad de tiempo, yo no me podía quedar, porque había entrado más tarde de lo que comenzó la reunión. Pero era simplemente eso, para saber bien cómo iba la coordinación del conversatorio. Y bueno, decirle que en la actualidad, voy a ser breve, en la actualidad nuestra es la defensa del agua en contra de un convenio que firmó la gobernadora de Río Negro, Isabela Carrera, con la empresa Mekorot, una empresa del Estado de Israel que trabaja para un plan maestro del agua y nos va a venir a enseñar a optimizar el uso del agua. Bueno, sabemos que todos tendremos medidores de agua,
todos los vecinos en general, el agua va a venir a precio dólar, regar 1 hectárea para producir peras y manzanas, como es la matriz productiva de Allen, va a costar $2.000 regar 1 hectárea, y los frutales se riegan con un sistema de riego con un manto, si se inunda la hectárea de agua. Entonces sería imposible producir, sería carísimo. O sea que realmente es muy preocupante cuando es un convenio que se firmó a espalda de todos los actos de los funcionarios elegidos por el voto son públicos, y el convenio que firmó la gobernadora debería estar en el boletín oficial, lo firmó el año pasado, o sea, ya estaba decidido el año pasado, cuando ella fue a Israel, en más de una oportunidad, y estaban todos guardados bajo 4 llaves, más allá de todos los pedidos de informe que se hicieron desde distintos ámbitos de la política, antes de las elecciones y después de los mismos asambleístas, que Río Negro tiene una historia ya de asambleísmo hace mucho y han conseguido leyes contra la megaminería, contra la minería, y en el caso de la instalación de una planta nuclear, serían varias, ¿no? La lucha de los pueblos originarios. O sea que hay ya un camino recorrido. Que nos hagan esto ahora realmente es una hijoputez para nosotros cuando el agua es un derecho humano. Así que bueno, es eso, la lucha nuestra inmediata es eso, conseguir rechazar ese convenio que firmó la gobernadora de Río Negro, junto con otros 6, 7 gobernadores de otras provincias del país, donde precisamente el agua es el principal elemento para poder saquear lo que sea oro, plata, litio, petróleo, gas, eso vienen por eso. Bueno, la historia de que la Patagonia es anhelada por las potencias no es algo nuevo. O sea que vienen por todo y quieren el territorio libre de gente. Es cuánto podemos decir en este momento para que puedan hablar y expresarse hoy. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Lidia. No sé si Tata, que vos querías decir algo. Ahí está poniendo cosas en el chat, así que contala. Eso. Bueno, saludar, yo soy de Bahía Blanca, muchos nos conocemos, a veces repiten las reuniones lo mismo, no quiero hacer eso, no sé quién no me conocen concretamente, pero nosotros el gasoducto que nombró Lidia, Vaca Muerta, Bahía Blanca, viene Paraguay y para Rosales centralmente, que es el mayor puerto petrolero. Sin ser Patagonia, digamos, en el sentido de tener metales, no nos pueden no nos fumigan porque no podemos plantar en la zona nuestra, no hay nada de todo eso, pero el puerto, los puertos son el punto por donde el extractivismo confluye y destruye de la misma manera que lo hace en los territorios donde se extrae. Bueno, ya está anunciado y va avanzando. O sea que el fracking es gas que va a venir también para Bahía Blanca, para poner una planta licuefactora, y el petróleo viene para Bahía Blanca y Coronel Rosales. Creo que son muy útiles simplemente decir esto, los mapas que algunos grupos de los que estamos participando están produciendo para dar esa idea de lo que abarca esto, para ver la pelea. Yo quiero reconocer a Lucas, lo conocí, lo fui a visitar, me invitó amablemente a su casa y a su provincia y a su esquel, donde me mostró todo el proceso, cómo había sido el proceso de una mina, creo que fue en el 2004, enero del 2004, o sea, cuando era un proceso nuevo, gracias a él pude empezar a entender esa lucha y ese modelo que recién empezaba y en algunos lugares, ¿no? En Bahía está instalado el polo petroquímico de los 70. Hoy no nos dan las manos, las reuniones, el tiempo para hacer informes, para que todos estemos más o menos ligados. Nosotros ahora estamos muy metidos con el tema del petróleo, no porque vayan a extraer petróleo de la costa de Bahía Blanca, sino desde otro lugar, otro rol que tenemos.
Bueno, simplemente acabo de compartir, porque uno dice, ¿dónde se junta todo esto? También soy docente peleando por jubilarme. Lo aclaro, los felicito a los compañeros de Entre Ríos que están trabajando tan bien sobre el tema de las jubilaciones, porque es parte de este modelo. No va a haber guita para pagarnos, ¿no? Yo hace 5 años, como muchísimos docentes de la provincia de Buenos Aires, que estamos esperando que nos firmen la resolución. Está en resolución en nuestro trámite y no sale, porque no nos quieren largar la plata que pusimos durante décadas, ¿sí? Entonces son muchos temas que se nos cruzan acá. Concretamente acabo de compartir el enlace, el formulario para lo que va a ser la cumbre, Lidia, ayúdame, no me acuerdo, tercera cumbre por el agua para los pueblos en Mar del Plata. Por eso la comparto, porque me parece importante que desde distintos lugares, el otro día éramos muy pocos en esa reunión, empiecen a ver la posibilidad de sumarse. Mar del Plata está como en el medio no es tan imposible ir a Mar del Plata, pero bueno, es una distancia, se podrían hacer reuniones en cada territorio, no sé. Pero quería compartir, ya que estamos en una reunión donde hay varios compañeros, esa inquietud, nada más. Gracias. Por ahí si querés, a ver si está, Ramón, ¿querés contar un poco tu experiencia? Ramón, ¿estás ahí? Una breve reseña de que vos estás haciendo en Gualeguay, que es el sur de la provincia de Entre Ríos. Bueno, ahí está. Bueno, ¿qué tal, gente? Buenas noches. No, ¿se ve mi cara o sí? Por allá sí, por allá no. Ahora sí se ve, ahora no. No sé, Está no sé. como te tipo, va. es Está tipo bien, luciérnaga. Ramón, no importa. Sos medio Es como oscuro luciérnaga. vos, Ramón. Bueno, y bueno, en realidad yo también soy docente, como tantos otros los que estamos acá. Siempre también sosteniendo las luchas diarias del día a día de la docencia y bueno, después otras cositas que hemos venido incursionando en materias ambientales primero por el lugar donde uno vive, que siempre hay problemáticas y de una manera u otra uno las tiene que canalizar, bueno, creo que es a través de la lucha. Nosotros venimos luchando hace años por cuestiones de empresa acá en nuestra ciudad, que nos han alterado la calidad de vida de hace bastante tiempo. Hemos logrado algo y algunas cosas no, pero seguimos resistiendo, como cada uno de ustedes ha resistido en sus lugares, en su provincia y defendiendo algo que creemos que no está bien, por empezar, como decía hoy César, del artículo 41 de la Constitución y la ley 26501, que es el ambiente, que son leyes que están hermosas y por ahí no se cumplan y en democracia no se cumplen. Y bueno, en ese camino de lucha uno ha hecho camino al andar, siempre con la frente en alto y de buena fe. Y como decía Lucas hoy, oportunidades y bueno, yo sigo con ese camino de seguir plantando un árbol, de una charla en una escuela, de escuchar al vecino, de no torcernos y bueno, seguir en este camino que somos un montón en realidad las personas que estamos queriendo que algo cambie en realidad. Y bueno, a veces se hace lo que uno se hace lo que uno hace o no se hace nada. Y bueno, en el caso mío, para las otras personas que están ahí del otro lado y que están algunas lejos, en otras provincias, porque a César, tal vez a Luca y a Dardo los tengo cerca y a la otra señora acá en Crespo, estamos en un colectivo ambiental que es un proyecto de forestación urbano que tiene la ciudad de Gualeguay,
y la tarea es concientizar sobre la importancia del árbol, y bueno, de la mejor manera no es dando una charla, sino que plantando. En ese camino estamos prácticamente ya hace más de 10 años, en diferentes lugares, siempre llevando el árbol tanto al frentista como al espacio de una institución educativa, que creemos que es por ahí donde pasa la cosa. Y bueno, en ese andar, bueno, han sucedido muchísimas cosas buenas en realidad, porque cuando uno llega con un árbol al vecino no es lo mismo que cuando llega para pedir firma para que una empresa se radique o que cambie algo. Eso al nivel local. Al nivel provincial, como decía César hoy, tocando el tema de la ronda de los martes, casualmente lo que se está pidiendo desde de la coordinadora Bastas Basta, que es un montón de grupo de organizaciones, un colectivo de organizaciones, es que se declare la emergencia ambiental por el uso de agrotóxicos en realidad. O sea, que la provincia reconozca que el uso de agrotóxicos es una actividad peligrosa. Y ahí por ahí hago hincapié en lo que decía Lucas, que en esta lucha debemos unirnos todos. Obviamente se está haciendo una asamblea ciudadana, o sea, una participación ciudadana, pero sí, claro, las firmas tienen que ser de las personas de nuestra provincia, pero sí obviamente que se puede llegar a difundir. Eso es algo que nos atrae, que nos atañe a todos en realidad, porque los agrotóxicos no tienen frontera, y una de las actividades que más ha alterado el ambiente y por ende la salud en realidad. O sea, somos la provincia más fumigada del planeta, los que mayores consumimos agrotóxicos per cápita sin ser fumigadores o vivir en el campo. Y bueno, es un proceso también de esta Agenda 2030, 2040, que viene instalándose de hace bastante tiempo, que está ahí, y bueno, que nosotros desde cada lugar resistimos, con el ejemplo, con la palabra, con la lucha, con los testimonios. Y bueno, cosas sí se han logrado, obviamente, se han logrado. Y bueno, como decía hoy Lucas de la época del maestro Alberdino ahí, que creo que Dardo también estudió ahí, me parece, de que no existía lo tóxico. Hoy me parece que tenemos que volver a esas raíces de volver a producir alimento y no transgénico. Y con respecto al colectivo docente, bueno, ahí está, es como que está la currícula, que está la educación ambiental transversal, pero bueno, se sigue haciendo hincapié en matemática y lengua, y todas estas prácticas se desconocen en realidad, porque las charlas que uno va a dar a la escuela a veces cualquier maestro las podría desarrollar. Lo buscan a uno porque esta vez está en una organización, pero cualquier maestro las podría desarrollar y hablarles de la misma manera que le habla uno a veces a los niños. Pero no sé, hay un conformismo, un estado de confort de ciertos docentes, de ciertos maestros. Es como que la vida pasa por otro lado, pero asimismo uno no baja los brazos y trata de ser un agente multiplicador en todas estas cuestiones. Y bueno, en tantos años de militancia como las tienen todos ustedes, yo trato de contar algunas cositas que ante todo lo malo que ocurra uno sigue plantando un árbol y dando un mensaje de esperanza. Eso es con lo que me quedo siempre, es lo que celebro siempre, y bueno, ahora tengo acá en la puerta de mi casa, tengo unos más de 30 árboles para ir a las escuelas, ni bien las temperaturas levanten. Bueno, son cosas buenas y que lo motivan a uno y que les dan fuerza de levantarse al otro día y decir, tengo un árbol por plantar. Y obviamente, como decía esta señora, de poder conocer en algunos lugares, de ir a Mar del Plata, de ir al sur. Y sí, días pasados estaba en Jujuy, estuve ahí
a la vera de la ruta con gente de las comunidades que estaba en su sano juicio reclamando por algo que el Estado está llevando adelante. Y compañera de la lucha me decía, si no tuviese hijo, Ramón andaría luchando, como lo ha hecho Luca durante tanto tiempo, desde el sur al norte, desde la provincia de Entre Ríos hasta Comodoro y Esquel. Y bueno, ojalá que uno pueda llegar a seguir en ese camino mientras tenga vida y multiplicarse en las comunidades, en los pueblos. Es eso más que nada. Y bueno, seguimos batallando, o sea, seguimos batallando, seguimos en lucha. Obviamente siempre de frente, con la frente en alto y siéndose agente multiplicador en cada lado que vamos. Y no estamos solos en realidad. Hoy creo que no estamos solos, hay muchísimas comunidades y asambleas que pregonan por vivir en un ambiente, por un ambiente mejor, por un presente mejor y bueno, obviamente que dejar lo mejor para los que vienen, ¿no? De eso se trata lo que uno anda haciendo. Gracias, Ramón. Dardo, ¿vos vas a decir algo? Marcelo. Marcelo, no sé si está ahí. Estoy manejando. Bien. Lo estoy Bien. escuchando. Bueno, 5 minutos, 2 minutos nada más. Vieron que acá lo que pasó en Gualeguaychú fue un poco controvertido, ¿no? Porque creo que esa gigantesca manifestación de toda la comunidad de Gualeguaychú, porque realmente eran movilizaciones tremendas, quedó ahí, ¿no? Y no solamente las pasteras siguen estando, sino que se sigue siendo cada vez más, sino que ese movimiento quedó trunco, ¿no? Quedó huérfano, porque digamos, no se extendió hacia otro potencial hacia adentro de la provincia, que hubiese sido ejemplar, ¿no? Hubiese sido ejemplar. Digamos, siempre quedó como una protesta al vecino, nada más. Entonces, creo que eso es algo que no sé exactamente cómo lo evalúan las personas que llevaron adelante esas manifestaciones, pero fue eso. Lamentablemente no quedó en un hecho aislado, en donde es muy loable la consigna, pero no fue más que eso, no fue más que eso. Así que lo de Gualeguaychú es todo una situación para analizar. Marcelo, sí, no ¿De te verdura? escuchamos. Marcelo, tenía el micrófono abierto. Bueno, no, en esto que dice Dardo, lo de Gualeguaychú fue un fenómeno extraordinario. Pero negativo a la vez, porque en realidad varios de los que encabezaban la protesta de la pastera eran sojeros, digamos. Y la pastera era porque se practicaba en el vecino país de la banda oriental, siendo que acá en Misiones hay papeleras y demás. Entonces hubo un chauvinismo muy generalizado en esa etapa. Otros sectores peleaban de buena fe, pero esa lucha dejó la memoria popular de este lado y del otro lado de la banda del Uruguay. ¿Cuánto sale eso? Me interrumpe Marcelo. Marcelo. 4.30 la...
está más barato Bahía Blanca. Ahí está, ahí apagó. Sí, no, decía, bueno, eso de la memoria ha quedado de un lado y del otro del río de Uruguay. Fíjense en qué momento estamos, ¿no? Nosotros en Entre Ríos tenemos 7.400 kilos de agua. En el Uruguay pasa lo mismo, pero tenemos a Montevideo sin agua. Eso que se denunciaba en Gualeguaychú, hoy rebrota del otro lado, porque hay movilizaciones en Montevideo permanentes y cada vez más masivas, y están enfocando bien, porque no es un problema de obras o de infraestructura, que además lo es, sino que es el monocultivo. Son los químicos, son el eucalipto que necesita entre 80 y 100 litros de agua por día para sobrevivir. Y nosotros estamos rodeados de agua, estamos rodeados de ríos, pero cada vez con menos acceso al agua potable o al agua de buena calidad. Y en este manoseo de los gobiernos aliados a los multinacionales, aparece un actor como la empresa israelí del agua, como contaba la compañera Lidia, ¿no? Entonces, bueno, creo que tenemos una tarea enorme, no solamente como entrerrianos, como argentinos, sino como sudamericanos, de que estas asambleas, estos movimientos, estos grupos que conformamos de este lado y en toda América Latina podamos ir imbricando las luchas y generando cuestiones mucho más amplias que las fronteras que trazó el Imperio Británico en el siglo XIX. Sé que la necesidad de agua de Montevideo es la necesidad de agua de un río negrino o de un paranaense. Y en esa concepción de hermandad, de los trabajadores, de los pueblos de Sudamérica, necesitamos unirnos y juntar esas fuerzas que estamos necesitando porque el enemigo es muy poderoso. Así que bueno, en esta charla tenía un poco la intención de generar un disparador de lo que nos atraviesa como sociedad, como pueblo, y bueno, agradecer enormemente a Lucas que tiene toda esa experiencia en su mochila, en su vivencia, en su largo recorrido, y bueno, a nosotros nos ayuda a conocer, a plantear, a poner en la agenda pública, todo lo que necesitamos que la sociedad abra los ojos, porque hoy nos encandilan con ir a votar a candidatos que sabemos que los que tienen mayores chances de ganar, todos tienen un consenso y no hay ninguna grieta por el extractivismo. Hoy ayer fue Vaca Muerta, zona de sacrificio, antes de ayer fue el litoral y la zona pampeana con los agrotóxicos, zona de sacrificio, y ahora la zona de sacrificio es el norte, el triángulo de las provincias del norte, ¿no? Salta, Jujuy, Catamarca. Así que bueno, hay mucho por hacer y mucho para sacarnos la venda de muchas cuestiones que hemos naturalizado y que el poder sabe instalarlo en la juventud, en los movimientos, en la dirigencia. Bueno, los docentes tenemos mucho por hacer. Bueno, dale, Lucas, y ya vamos a ir cerrando, ya si lo permiten. Básicamente quería compartir, bueno, que este mito, como se llame, no sé, yo no soy muy de las tecnologías, es más recién, pero bueno, creo que lo importante, como todos ustedes decían ahí,
es que vayamos creando las condiciones porque esto no va a ser un milagro. Hay muchas luchas y muchas resistencias, y alguien hablaba, no es lo mismo el trabajo que se puede hacer en una provincia que el trabajo que tenemos que hacer para unir fuerzas y luchas a nivel del país. Eso nos va a exigir tiempos, esfuerzos y sobre todo la humildad necesaria para dejar de lado determinadas pasiones como para integrarnos, en conocernos, compartir. Por ejemplo, ahí hablaban de la encuentro que se va a dar en Mar del Plata en noviembre. Y bueno, todo el que pueda ir, que venga, que esté. Los encuentros no son propiedad ni artilugio de grupo, sino la idea es que vayamos hacia un sistema de asamblea que a nivel país nos pueda dar un gran reencuentro de todos los colectivos organizados y desorganizados, que podamos dar batalla a esta gran embestida que tenemos a nivel multinacional y extractivista y capitalista a nivel de todo el país. Simplemente quería mencionar que en la agenda está, bueno, la llegada al Malón de la Paz, que el 1 de agosto está en el Congreso y que salió ayer, creo, desde Jujuy. Sabemos también en septiembre se va a dar en Lincoln un encuentro, creo que el 18 y 19 o por ahí, del tema de agrotóxico. En octubre va a haber el encuentro de mujeres en Bariloche, el encuentro también en Hachal, en San Juan, que puentes de agua y de vida. También en noviembre se va a dar la cuarta cumbre el latinoamericana por el agua para los pueblos, y el 8 de diciembre en Luján hay un encuentro de la Unión de Asamblea de las Comunidades que se va a desarrollar en la localidad de Luján de todo el país. Pero para terminar, digamos, el gran desafío que tenemos es la construcción de una gran táctica y estrategia que nos permita hermanar, no perder la fuerza, y si somos 2, si somos 5, 10, yo creo que es todo valioso. Y les doy algo que nos da risa a veces nosotros mismos, entre nosotros acá en Chubut, muchas veces nos tocaba estar durante 5, 4 años, siendo 2, 3, 5, y de golpe salieron miles de personas. Bueno, y eso hizo que hoy la gente en algunas localidades se pelea por agarrar el micrófono, por organizar un meet, por dar una charla, por viajar. Yo realmente hoy participo de este encuentro porque gracias a la invitación ahí de César y de todos ustedes, pero no es mi animosidad hacer figura ni nada, sino estar para compartir y poder colaborar Pero sí puedo decir algo en la experiencia que he tenido de vivencia, que jamás hay que bajar los brazos, que hay que estar siempre firmes y que se pueden dar muchas cosas. A nosotros en Rawson, a mí me tocó la experiencia con esto termino, si sirve de venir de Esquel, una experiencia fenomenal de 4 o 5 años intensivos, donde dejábamos la mochila de la escuela y agarrábamos la bicicleta. En ese momento no había estos WhatsApp ni estas cuestiones de tecnologías, que en algunos aspectos contribuyen y en otros obstaculizan porque están infiltradas. Nos sabemos, sirven para comunicarnos, para integrarnos, para entrelazar, pero hay momentos donde hay que guardar los teléfonos en una olla de aluminio y hacer la reunión y trabajar entre todos. Y bueno, y les comentaba para terminar que cuando recuerdo llegué a la ciudad de Rawson el 9 de julio y el 5 de agosto estaba trabajando, y el 9 de septiembre estábamos rodeando la casa de gobierno con el gobernador Das Neves, que a los 20 días nos arrinconó en una escuela. Y bueno, fuimos perseguidos, hostigados, y después Das Neves terminó mandándonos a varios un telegrama pidiendo disculpas por todas las persecuciones que nos había hecho durante un larguísimo periodo. Pero bueno, decir que después de eso, a veces estábamos en La Anónima, por ejemplo, que es un local comercial tristemente célebre, pues habla de la persecución a nuestros hermanos nativos en la Patagonia.
desparramando panfletito. Y bueno, y un día se nos ocurrió la famosa frase, seamos miles y seremos miles, y hicimos 3, 4, 5 años de trabajo diario, continuado. Y bueno, un día se dio y la gente salió. Y cuando se trabajan los temas ambientales, en las luchas sociales, en esta lucha por los derechos humanos, tenemos que ir en el día a día, salir a los barrios, ir a panfletear, ir a megafonear, ir a integrarnos con los vecinos, que ustedes lo saben mejor que yo a esto. Y bueno, y en la persistencia de este trabajo y en el articular estos encuentros que se va a dar en Luján, en Lincoln, en Mar del Plata, y algún día se va a dar. Quizás algunos de nosotros no lo veamos, quizás otros sí, pero bueno, sigamos insistiendo. A mí me motiva mucho estar junto a ustedes y no me importa si somos 2 o 3. Y termino con esto. Un día fui a una charla a Gaiman. Gaiman es un pueblito en el valle del río Chubut. Y bueno, los compas habían organizado una charla, hasta habían traído de todo como para poner imágenes y qué sé yo. Y de golpe nos juntamos, éramos 3, y el cura, porque acá se da esa situación de que los curas salesianos colaboran mucho con las luchas y nos han albergado muchas veces, y bueno, podemos decir plácidamente de que han contribuido a la lucha de nuestros pueblos. Éramos 3 o 4 y estuvimos reunidos 3, 4, 5 horas con los compas. Y bueno, a los 3, 4 meses, 2 compas de esta localidad se pusieron al hombre a la panfleteada, megafoneada, todo, y a 4 o 5 meses eran 1000 personas en un abrazo al río Chubut, se llamó. Y bueno, eso es lo lindo. Como decía, tanta gente que por ahí no vamos a nombrar, pero creo que no tenemos que perder jamás la esperanza, la imaginación y la eficacia de nuestra sonrisa en los actos que realizamos, sea la docencia, y la docencia ha sido un fuerte impulso en la lucha de Chubut. Los docentes han participado activamente, como logré muchos grupos de luchadores gremiales, luchadores por los derechos humanos y organizaciones. Así que yo creo que este tejido que tenemos que armar a nivel del país, de la gran asamblea de asambleas, es un gran motivo que nos debe invitar a seguir fortaleciendo. Y bueno, cuando hagamos un MIT y seamos 4 o 5 y seamos siempre los mismos, no nos preocupemos, que algún día esto va a dar un gran fruto, y ese es el gran trabajo que tenemos que hacer, de llevar adelante la lucha y seguir integrándonos y también hermanándonos, porque de esta forma nos conocemos, nos vamos dando fuerza y nos vamos dando ese ímpetu que es necesario. Así que de mi parte, como decía Facundo Cabral, cuando contaba que su madre lo había llevado al tren y le dice, te dejo 2 regalos, uno la vida y el otro te doy la libertad. Toma el tren y anda a luchar. Y ese es el camino que tenemos que dar nosotros. Jamás sentir tristeza, porque la tristeza es el alma del extractivismo, es la fuerza que ellos tienen para invalidarnos, defenestrarnos, desunirnos, desmantelarnos, desorganizarnos y quitarnos la fuerza y las convicciones. Así que, bueno, muchas gracias y bueno, seguimos como ustedes digan. De mi parte, el compromiso de poder estar en lo que pueda dar una mano, pero desde ya dejo constancia de que
no es mi objetivo ser personaje de nada. Acá en Chubut lo pueden decir los vecinos, pero ayer éramos 1, 2, 3, 5, y hoy en algunas ciudades la gente toma el micrófono, toma la organización y la lleva a la victoria. Y el pueblo debe llevar a la victoria la lucha. Y nosotros como parte del pueblo somos simples facilitadores. Bueno, muy bien. Muchas Una gracias, inyección Lucas. Una inyección de optimismo, Lucas. Impresionante. Sin duda, tenemos que tenerlo. Bueno, compañeros y compañeras, muchas gracias y nos estamos viendo muy pronto. Perfecto. Muchas gracias, Lucas. Muchas gracias por esas palabras. Quédate, Dardo, quédate un ratito. Bien, perfecto. Yo quería Bueno. comentarles, antes que se vayan, que coincido con lo que dijo Lidia, lo de Guaychú, ya pasó el tiempo y yo no me acordaba o no supe muchas de las cosas que acá se dijeron. Sería bueno que lo escribieran, Bueno. ¿sí? Porque para compartir justamente en cada lugar. Bueno, Bueno, muy bien. dejo de ver. Chao. Ahí para el compañero Gualeguaychú. Eso. Bueno, cumpa, un abrazo. Nos vemos. Muchas gracias. Chao, Chau. chao. Muy buena la charla. Chao. Bueno, gente, bárbaro. Nos vemos, Ramón. Gracias, Ramón, por estar. A ustedes.